Alabado sea Dios. Gracias, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Amén, hermano. Vamos a ver qué es lo que tiene el Señor para hoy día, domingo. Como le dije anteriormente, vamos a cenar como iglesia. Hacemos el primer domingo de cada mes y hoy nos corresponde. Así que lo haremos con la ayuda del Señor. Quiero que abran su Biblia, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 17 y 19. Vamos a leer Lucas, capítulo 17, versículos 17 y 19. Gloria al Señor. Lucas. Entonces vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lo leo así porque hay algunos hermanos que si lo digo en el nombre de Jesús van a decir que soy unitario y van a decir hereje y van a dejar de escuchar el mensaje. No estoy aquí para pelear, ni dialogar, ni enfrentarme, ni buscar contención con nadie. Solo voy a predicar hasta cuando Dios diga, por la misericordia de Dios, y que las almas sean salvas. Ese es el propósito que nos mueve a nosotros como iglesia, es predicar y entregar el mensaje que Dios ha puesto en nuestras vidas, y el amor por las almas. Eso es la finalidad. Y si a alguien le incomoda, pues no vean más simplemente. Amén. Entonces dijimos el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 17 al 19. Dice así su palabra. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este es un texto que, junto con otro que lo vamos a ver más adelante, con la ayuda de Dios, que se usa mucho en la iglesia, pero más que entendiendo el fondo de lo que quiere decir el texto, lo usan como un refrán, porque no entienden el fondo del texto y lo que quiere decir Jesús a la iglesia, a la gente, a todos. Por eso voy a leerlo. Dice: respondiendo Jesús dijo una pregunta: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, y tu fe te ha salvado. Producto de un texto que recibí en mi WhatsApp, quedé meditando en él, que decía lo siguiente. Sé que fue en el Espíritu, por eso cuando uno está en el Espíritu, uno entiende lo que el Espíritu Santo quiere decir. Por eso tenemos que estar
discerniendo. Este WhatsApp decía lo siguiente: vienen por los panes y los peces, quieren un mejor y un buen pastor, una mejor iglesia, pero no quieren ser mejor cristiano. Eso decía. De verdad que eso dio vuelta en mi corazón. Y vino a mí esta palabra de Dios meditando que en realidad hoy en día es la verdad. Aunque para el mundo cristiano y para la gente, y la gente del mundo también, este texto y otro que vamos a leerlo también, a exponerlo, que dice que va por los panes y los peces. Así está la gente hoy en día. No quieren cambiar. Ellos desean un pastor o predicador, encargado de obra, evangelista, quien quiera que tenga un ministerio, maestro de la palabra, pero lo quieren de acuerdo a sus preferencias. Y aún físicamente, a ese extremo llega la vanidad. Si el predicador, bueno, quiere decir algo aparte, un poco en broma, en serio, antes de quedar peladito a plenitud, sin pelo, entonces le decía, si mi esposa sabe, le decía, Señor, cuando yo predique, no quiero estar tan peladito, porque si no, los hermanos, conociendo la iglesia, yo siendo todavía, no se había llamado ni ha puesto Dios en mi corazón. Entonces me miraba al espejo y decía, Señor, no ten misericordia de mí, porque yo voy a estar tan peladito como, no soy profeta de Liceo, pero como Liceo, me van a molestar. Como muchos siervos, no quiero ofender a los demás siervos, solo digo algo muy personal, sin ofender a nadie, obviamente. Y tal vez un poco de vanidad, tal vez sí. Y dije, Señor, yo me dejo un moñito. Gloria al Señor, dije yo, porque así no me ven tan peladito. Pero a lo que voy yo, que en eso muchos hermanos carnales le incomodan. Como decía aquel mensaje, quieren un buen pastor en todo aspecto. Tal vez que le predique un Brad Pitt, no sé. Pero el que pone por delante, a ese deben escuchar. Pablo significa pequeño. Era pequeñito. Pero Dios le puso la gracia y la unción para predicar en muchas partes. Y hay muchos se convirtieron y llegaron al Evangelio. Y nadie miraba su pequeña estatura, que lo miraban despectivamente muchos. Y como siempre he dicho, hay pastores bien preparados, con mucha hermenéutica, oratoria, y eso es bueno, que son conferencistas. Pero yo siempre me he preguntado, ¿alcanzarán su manera de hablar, sus palabras rebuscadas con la gente, los hermanos sencillos, humildes de los campos, las ciudades y aún de los pueblos humildes o poblaciones, le llamamos aquí, donde hay muchos habitantes, gente que no es muy culta, no tiene mucha educación, por lo tanto necesitan a Jesús también. Amén. Y si yo busco palabras con un vocablo muy complicado, no van a entender. Tendrían que estar con un diccionario. Por eso Dios usa varones
en las cárceles con el lenguaje que los reos y los presos, los que están ahí, entiendan el mensaje de aquel varón que levantó el Señor. En las Fuerzas Armadas busca hombres también preparados que dicen un mensaje duro, medio marcial, por decirlo de alguna manera. Pero ellos entienden el mensaje. Dios así de misericordioso. Pero hoy la iglesia quiere otro tipo de pastor, no de esos que Dios pone para enseñarles su palabra, o predicador, evangelista. Quieren buscar a alguien que le acomode y le predique cosas que le agraden a la carne. No quieren ser corregidos ni exhortados. Eso no le agrada. Pablo era pequeñito. Siempre recuerdo, y mi esposa también, donde el Señor me llevó a aprender y a conocerlo a Él. El varón, el obispo, donde caminamos con mi esposa y aprendimos muchas cosas de la Escritura, era pequeñito, un ancianito, humilde, bajito, pero un tremendo vozarrón. Y Dios lo usaba en prodigios y milagros. Dios usaba a ese hombre porque buscaba de Dios, hacía la voluntad de Dios, y él lo acomodaba el evangelio. Y era grande la membresía, pero él nunca, hasta cuando partió a la presencia del Señor, siempre fue un hombre íntegro, un pastor humilde, sencillo, bajito, que, como decimos nosotros, que para algunos, a lo mejor en la iglesia, lo mirarían despectivamente. Seguro que sí. Quizás digan, y ese es el pastor que tiene esta iglesia, tanto hermano, y ese es el pastor. Ese es el pastor que puso Dios. Y Dios va a usar a ese pastor, a ese predicador. Y tendrán que escuchar lo que Dios hable por su boca, les guste o no les guste. ¿Qué busca en la iglesia? ¿Una mejor iglesia? Cómoda. Las hay. Pero ¿qué circunstancias espirituales están hoy en día? Las cómodas. No digo todas, pero hay muchas iglesias con muchas comodidades. Y está bien aire acondicionado, que se esfuercen en esas cosas, pero hacen la voluntad perfecta de Dios, el predicador y los que están por delante, y la iglesia en general. El predicador tiene que estar expuesto a críticas indudablemente, porque ellos tendrán que decir lo que está escrito, no saltarse el texto para no ofender, porque la palabra incomoda. La iglesia dice, como decía este texto, pero no quieren ser mejores cristianos. Quieren tener un buen pastor, un buen predicador, pero no quieren ser buenos cristianos. Entonces quieren otro tipo de predicador, acomodado a las circunstancias, un predicador que le guste la cumbia, el rock and roll,
en la carne. Vuelvo a los chistes en el púlpito para que puedan saciar la iglesia sus deseos y malas intenciones con las que vienen y no ser redarguidos por la palabra. Vienen a la iglesia a ver si tienen respuesta, a si está bien esa intención que tienen de adulterio, de adulterar. Como algunos le preguntan, voy a la iglesia a preguntar si dejo a mi esposa o continúo tal o diferente pecado. Terminando el texto de este WhatsApp, y ahí viene este mensaje, dice una pregunta: ¿y tú por qué me buscas? ¿Por qué buscas a Dios? ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Por qué buscas a Dios? La alabanza que yo les mencionaba en algunos domingos atrás, que dice: tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, no quiero más nada, solo conocerte más. Eso es lo que debe estar en los corazones. Conocer más a Dios y aceptar su reprensión. Indudablemente hoy en nuestros tiempos modernos, que está todo a la mano, pero sin lugar a duda hay muchas personas vacías, a pesar de tenerlo todo. Se sienten o llevan una soledad y buscan compañía. Otros buscan esposa, esposo. Esos buscan en la iglesia economía, estabilidad, terminar su carrera. Tal vez buscan no perder el vehículo porque no ha podido pagar las letras y se lo van a embargar. Casa, vehículo. O han perdido el trabajo, o necesitan trabajo, desean salud. Y como dice una canción del mundo, quieren salud, dinero y amor. Y que le dé gracias a Dios. Así se dice el refrán. Otros viajar por el mundo y que salga todo perfecto esperando disfrutar. Buscan a Dios. Piden oración. Piden oración a los siervos, a los hermanos, a las familias que van y se congregan. Eso quiere la gente. Mucha gente hoy busca, y no digo que sea malo, pero buscan por el momento que lo llame para una operación determinada o una sanidad física. Eso buscan mucha gente, y un montón de cosas podría mencionar. Es común hoy en día buscar a Dios, no todos obviamente, cuando nos sentimos sobrepasados y ahogados en algunas cosas que superan nuestras fuerzas y recursos para enfrentarlos. Se siente superado, entonces dice: no me queda más que buscar a Dios. Voy a ir al cristiano o al hermano que se congrega, que es evangélico, que supuestamente en el mundo, o otros cristianos, hermanos nuestros, dicen están más cerca de Dios. Aún he conocido hermanos que recurren
hermanos, y Dios conoce el corazón de decir, voy a ir donde Él, que Él está más cerca, es de oración. Aquel hermano es de ayuno, iré donde Él. Voy a ir donde Él. Buscando de Dios de esa manera. Es común, hermano, buscar. ¿Por qué dice este texto sobre esto que se usa como refrán? Dice así: yendo Jesús, leyendo el mismo versículo 17, el capítulo 11, dice: 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, obviamente porque estaban enfermos y era contagioso para todos los que iban con el Señor. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Porque el Señor Jesús les dijo, versículo 14, cuando Él los vio, les dijo a estos 10 leprosos: id, mostraos a los sacerdotes. Hay una razón. Porque cualquiera diría: entonces Cristo no tenía poder o menguó. Se le acabó el poder a Jesús, que los mandó, dijo: vayan primero, muéstrense a los sacerdotes. No es así. Jesús respetaba todo, las leyes. Para la comunidad judía de esa época, en primer lugar, los leprosos debían ser declarados impuros por el sacerdote. Para la comunidad judía, para los judíos, en ese entonces, en ese tiempo, en esos años, siempre hay que ir a esos tiempos. Y esa es una razón. Debían ser declarados impuros por el sacerdote. Y el Señor acataba. El Señor, en su humildad, tan humilde Jesús, que acataba eso. Porque el Señor podría haber dicho: sana, sean sanos al tiro inmediatamente. Pero Él dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Pero ocurrió lo siguiente, dice: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea, se dieron vuelta para obedecer lo que Jesús les dijo. Al darse vuelta para ir, para que los sacerdotes les dijeran que iban a ser limpiados, fueron sanados. En efecto, el poder de Dios se manifestó de Jesús inmediatamente, porque ellos obedecieron. Si no hubieran hecho eso, quizás no se hubieran sanado. Pero ellos iban, porque sabían que esa era la manera, era la ley. Entonces, por eso digo que la comunidad judía en esa época, en primer lugar, los leprosos debían ser declarados impuros por el sacerdote, quien en este caso era como la única autoridad para determinar la presencia de la enfermedad, que era la lepra. Esto está, vamos a verlo en Deuteronomio, quiero leerle, hermano, Deuteronomio 24, 8, 9, Deuteronomio capítulo 24, versículo 8 y 9, dice: en cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado. Así cuidaréis de hacer. El Señor
dio esta ley a los levitas, los sacerdotes levitas. Le dijo: en cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer todo lo que os señalen los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. El Señor sabía todo esto. En Levíticos, el libro de Levíticos, capítulo 13, versículo 45, 46, dice: y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. O sea, el leproso tenía que andar de esta manera, con la cabeza descubierta, embozado, y pregonará. O sea, él decía: yo, por decirlo así, parafraseando, soy inmundo, inmundo. Estoy contaminado, por decirlo de una manera, en este lenguaje nuestro. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Recuerden ustedes cuando vemos esas películas que hacen, ellos leen la escritura para poder hacerla, estaban en los leprosarios, en cuevas, en lugares apartados. Ahí estaba esa gente que estaba enferma de esta lepra, a la cual estos 10 nos vamos a referir. ¿Qué era esta enfermedad? No soy médico, solo quiero que entendamos un poco de qué se trataba y a qué se refiere. Tan grave era esta enfermedad en ese entonces. Hubo decir el cáncer de hoy en día. Era como un cáncer. La lepra es una enfermedad, dice, infecciosa causada por una bacteria conocida como bacilo de Hansen. O sea, los investigadores en estos tiempos llegaron a esa conclusión, investigando. Aún en estos tiempos hay lepra, pero tiene cura por los tratamientos. Y que Dios ha permitido, obviamente, que los doctores, los científicos, encuentren la vacuna adecuada. Obviamente, que Dios permite eso. Claro que sí. Dice como así lo de Hansen, en los síntomas, dice, iniciales son mancha clara u oscura, o nódulo en la piel y pérdida de sensibilidad en la zona afectada. Debilidad muscular, produce secuelas progresivas y permanentes que incluyen deformaciones y mutilaciones a las extremidades, afecta a la piel y a los nervios. Y hoy tiene cura, indudablemente. Hoy tiene cura. Pero, yendo al mensaje, dice el Señor, volviendo al texto, Jesús pregunta a las personas: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios. Jesús está diciendo eso. Jesús, el Hijo de Dios, dice, no hubo, con tristeza, obviamente, pregunta, triste, tiene que haber dejado el Señor Jesús, al decir, no hubo quien volviese y diese gloria a quién, a Dios por ser sanado. Por eso cuando Dios obra, se estila en las iglesias, en los cristianos, en los evangélicos, de pasar adelante cuando Dios hace y obra. Hasta el Dios obra milagros, claro que sí. Dios puede sanar a los enfermos, sí. Sí, da cáncer. Para Él no hay enfermedad, no hay límite. Para Dios no la hay. Él verá si los sana. Él sanó a quién? A 10. A los 10 que querían y gritaban, Señor, queremos ser sanos.
y limpio de esta enfermedad tremendamente grave. Y Dios los sanó. Jesús los sanó. Entonces, hoy día no hay gratitud para esto. Como estos leprosos. Y la gente dice, toma estos textos livianamente. Y en realidad está ocurriendo en la iglesia. La gente del mundo tiene más gratitud que los cristianos que conocen la verdad. Tienen conocimiento, le piden al Señor, Dios obra en su vida y después son como los leprosos. Mal agradecidos. Y en las iglesias dan testimonio, los hermanos, quiero dar testimonio. Gente del mundo dice, yo quiero, Dios me sanó. Bueno, hermano, uno le dice, vaya a la iglesia, quiere ir, darle gracias de verdad, entonces vaya y diga, exprese lo que hizo el Señor en su vida. Hay iglesia, hermano, que hace tanto prodigo y milagro y están toda la tarde en el culto. Cuando eso es mejor hacer un orden, separarlo. 5 días, 5 horas cada domingo. Cosas lindas que hace el Señor. Y más encima, hermano, de preguntar, y los 9 de dónde están, dice, ¿dónde están? Dice el Señor. Y en versículo 18 dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino uno. ¿Y sabe quién fue uno? Un extranjero. Dice la Biblia, un extranjero. Ni siquiera quiere decir, tal vez entendiendo, que los 9 eran judíos. Tal vez, por decirlo, y los 9 eran cristianos, evangélicos. Y el que se devolvió fue uno que andaba con ellos, que era mundano, hermano. Ese se devolvió. Por eso dice, si no este extranjero, un extranjero volvió en otras versiones de la Biblia, o en la Biblia de las Américas, dice que este extranjero lo menciona como samaritano. Para entender, la Biblia, la Reina Valera, dice extranjero o samaritano, la Biblia de las Américas y otras versiones. ¿Qué significa esto? Samaritano es lo que quería decir. Que no era ninguno de los judíos, propiamente tal. Los samaritanos pertenecían a un grupo étnico y religioso que se considera descendientes de las 12 tribus de Israel. El samaritano era de una raza mixta. Tenía sangre de Israel, mezcla de asirios y otras naciones. No era judío plenamente tal, por decirlo de una manera. Por eso el Señor recalcó, y este samaritano o extranjero, solo él volvió. Y los demás evangélicos, los demás cristianos, ¿dónde están? ¿Cuántos evangélicos hoy en día, dónde están? ¿Dónde están aquellos evangélicos? Otro texto usado como refrán en la iglesia evangélica. Tenemos en Juan, en el libro de Juan, capítulo 17, capítulo 6, Juan 6, capítulo 26. Juan 6,
26. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Buscaban a Jesús por los panes, no por las señales, sino por la comida, ahora esto, sino por otros milagros. Acá, en el texto anterior, es por los milagros. Aquí en este texto es por la comida, por los panes y los peces. Comida natural, comida para el cuerpo. Porque vamos a leer más adelante, dice, la gente busca a Jesús. Al día siguiente, versículo 22, estoy leyendo del capítulo 26, dice, al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues a la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. O sea, querían pan. Seguramente no tenían plata para ir a la panadería. Dijo, nos va a dar pan de nuevo. Multiplicó los panes y los peces y nos va a dar pan y peces, vamos, y ahorramos la plata para comprar. Así, parafraseando así de simple. Busquemos a Jesús. Multiplica el pan y los peces y vamos a comer y nos vamos a llenar la panza. Y no tendremos hambre. Hambre natural. Entonces vamos por él. Pero nadie puede engañar a Jesús. Y dice, el versículo 25, y hallándole toda esta gente que iba, pensando que podían engañar a Jesús, y sellándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Estaban contentos y lo encontraron. Y como Jesús sabía la intención, porque Dios sabe la intención de todos los cristianos, pero aún lo hace. ¿Ustedes creen, hermano, que Jesús no sabía que esos 9 leprosos le iban a dar vuelta la espada? Él lo sabe. Solo quiso que ocurriera para mostrarle lo que va a suceder hoy. Que va a suceder y sucede, se cumple. Él lo sabía, Él todo lo sabe. Él sabía, pero igual permitió que el Espíritu Santo pusiera el texto aquí para que entendiéramos que eso va a ocurrir. Él sabía que 9 iban a volverse al mundo y olvidarse de lo que Dios hizo. Como aquí, Jesús sabía que ellos venían. Es como aquello, un poco bromeando, cuando uno, y lo hacemos, hay que ser sinceros delante de Dios, cuando nos invitan a un casamiento y decimos, va a ser bueno, sabemos que va a ser a lo mejor en un hotel o es de campo, donde sabemos que matan animales, y son buenos los casamientos de campo, van a matar una vaquilla, un ternero, una oveja, y decimos, aquí tenemos que ir preparados. Ayunamos ese día. Ayunamos, nos tomamos 11, todo livianito, porque vamos a ir a comer y vamos con un tremendo tenedor y un diente grande, decimos nosotros aquí. Va preparado uno, como estos. Iban preparados, buscando, en vez de buscar al Señor, buscando comida. Pero el Señor, como todo lo sabe,
Dice, y le preguntan al Señor, mira, si es la gente. Señor, te encontramos, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Una cosa así. ¿Cuándo llegaste acá? Dice. Pero Jesús, como nadie puede engañar a Jesús, Dios les dijo, de cierto, el Señor inmediatamente le pone la espada, la palabra dice, de cierto os digo, que me buscáis, le dice, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis, porque son glotones y buenos parientes, y quieren eso de mí, pero no quieren a mí, no quieren que yo entre en sus vidas y gobierne su vida. Porque dice el Señor, yo soy el pan de vida. El que permite que entre el Señor dice que no tendrá hambre ni sed, nunca más, espiritualmente hablando. Entonces, muchos buscan al Señor de esa manera. Y les dice el Señor, versículo 27, trabajad, les dice, no por la comida que perece, dice, sino por la comida que a vida eterna permanece. Por eso dice, trabajen, no por la comida que perece, que va al estómago y a la letrina, como dice en algunos textos. Le dice, sino trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Jesús es el Hijo de Dios, hecho hombre, le dice, yo les voy a dar esto. Porque a este señaló Dios el Padre, a este señaló a Jesús. Nunca tendrán hambre ni sed. Versículo 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú? Qué atrevidos son estos judíos, y como muchos cristianos. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Dicen, no. Moisés no fue, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es? Jesús. Ese es el pan de vida eterna. Jesús. Por eso digo que la gente toma estos textos como algo, un refrán normal. No sé si lo harán en otros países. De alguna manera lo toman así. Se ha tomado la iglesia como un refrán. Y viene a ser muy cómico a veces. Pero es profundo y algo que está en la Escritura. Es mucho más. En estos textos depende de la vida eterna de uno, de los cristianos, de aquellos que estuvieron enfermos y no dieron gracias a Dios, malagradecidos, de aquellos que Dios lo alimentó, le dio de todo y han sido malagradecidos en el aspecto de abundancia en el hogar. Él da, pero ¿qué es primero? Jesús en el corazón, y lo demás viene por añadidura. Eso es principal, a Jesús en el corazón. Él dice que primero eso. Él conoce la intención
de las personas, de los cristianos que vienen a la iglesia. ¿Qué buscan? El Señor, por eso es este texto, este WhatsApp. ¿Qué buscan ustedes? ¿Qué es lo que busca la iglesia hoy en día? Busca aquella iglesia que sean como discoteca y todos ese tipo de iglesias, pasarla bien, que le dicen, que le pregunten en la casa al papá, a la mamá, a ese joven, ¿cómo te fue la iglesia? En vez de hablar de la palabra, fue un mensaje lindo, hablaron de los milagros, de la doctrina, de mi comportamiento, de cómo debo tratarte yo a ti, ser contigo, papá, mamá, o muchas cosas, una enseñanza. No entienden nada. Lo pasaron bien, dice. Lo pasaron bien. A la iglesia no se viene a pasar bien, se viene a edificarse, a aprender de la palabra. Pasarla bien se hace en un paseo. Y no digo que esté malo en absoluto. Dios quiere que disfrutemos todo lo que nos da, pero todo en su momento. La iglesia se viene a aprender, a alabar a Dios, a glorificar a Dios, a bendecir a Dios, a dar gracias a Dios por todo, pero no a entretenerse. Una iglesia malagradecida esos refranes usa la iglesia. En el diario vivir lo aplican y mencionan como si fueran algo, cualquier refrán natural, normal que hay en cada nación, en cada país. Hay refranes y así los usan. No saben que esto tiene un valor tremendo y profundidad tremenda. Depende, como dice el Señor, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, a Jesús. Voy a leer un poco más de Juan. Dice, versículo 32, perdón, de ahí hasta 36 en adelante. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, pues de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que me ve, que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es tremendo, hermano. Es tremendo eso, que la gente lo toma tan livianamente. Dice, versículo 40, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Quieres eso? Tú, eso debemos buscar. La vida eterna en el reino. Ese es el Evangelio. Ese es el meollo del Evangelio. No es un refrán, un mero refrán. Depende de la vida eterna de nosotros. Para terminar, quiero oigar Mateos 6. Mateos 6, 33 y 34. Para ir terminando, hermano.
Dice el Señor Jesucristo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, no dice algunas, o de poquitas, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Versículo 31 arriba. Dice: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe nuestras necesidades. Y hemos visto cuán glorioso ha sido que al buscar a Dios, cómo hemos recibido bendición. Lo vemos, hermano. Y hemos aplicado, no como refrán, como el mundo, sino creyendo la profundidad. Y al aplicarlo, qué bendición hemos recibido. En abundante, hermano. Prueben al Señor. Háganlo de esta manera. Yo me preguntaba, para terminar, si realmente sería así. Había un hermano, un pastor, que hablaba sobre cumplir todo esto y ser radigoso también con la obra. Y al serlo, él decía: de verdad, Dios cumple. Y Dios ha cumplido. Él es fiel, Él multiplica, Él añade, Él no deudó de nadie. Y lo va a hacer si tú caminas y entiendes lo que Jesús quiere de nosotros. Él no es hombre para mentir. Él cumple las promesas y lo ha hecho con nuestra vida. Y lo hará contigo si tú haces la voluntad y obedeces sus mandamientos. Amén, hermano. Digamos de pie. Vamos a orar. Amén. Amado Dios, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Señor, tu palabra no es un simple refrán del mundo secular. Es tu palabra profunda, llena de esperanza para la humanidad, para todo aquel que crea en Jesús, tu Hijo. Tú eres el pan de vida. Eres la luz, Señor, para alumbrar en la tiniebla. Todos aquellos que están atravesando el valle de sombra y de muerte, Jesús es la luz para alumbrar tu camino. Él es el pozo de agua para la vida eterna. Dice que el bebe de su agua nunca tendrá sed en lo espiritual. Él saciará tu sed y tu hambre espiritual. Y Él añadirá la necesidad del mundo, lo que necesites en lo natural. Pero llénate primero de Jesús. Busca a Jesús. Es tiempo de buscar a Jesús. Deja de cuestionar la palabra. Ora, ayuna, busca a Jesús. Es tiempo de buscar al Señor. Padre mío, toca los corazones. Se redarguye y quebranta, Dios mío. Es tiempo, Señor, de que tu venida se acerca a pasos agigantados. Prepara la iglesia
Muchos no querrán oír estas palabras que incomodan el corazón porque no quieren escucharla, quieren las cosas del mundo. ¿A quién buscan? Buscan como los leprosos. Sanidad, cosas, economía, como muchas iglesias están llenas de economías, prosperidad, pero están vacíos en sus corazones. Tienen que volverse a Cristo. Tienen que escuchar la voz del Espíritu Santo, dejar de entretener a la iglesia, dejar de hacer cosas en los púlpitos, buscar a Jesús mientras pueda ser llegado. No hay iglesias en el tiempo del Señor que hacían estas barbaridades. Deben leer las Escrituras, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.